Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? En esta tarde, hermanos, vamos a tener una lección muy importante. Como título tiene El pueblo de Dios y el gobierno. Así es de que pongámonos listos, hermanos, cómodos, para estudiar la palabra del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Bendito seas. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque has permitido que estemos aquí escudriñando tu palabra, porque es la manera como podemos conocerte más. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por permitirme a mí poder trabajar en ella y de esa manera compartir con mis hermanos el mensaje de tu palabra. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les digo, el tema de esta clase es el pueblo de Dios y el gobierno, ¿verdad? Lo estaremos viendo en el pasaje bíblico de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Así que esta tarde estudiaremos en esta parte de la Biblia. Por favor, vaya conmigo al capítulo 13 de Romanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Bien. De la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Y el último es, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, pues tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Bien, hermanos, gracias. Como le digo, vamos a hablar de Romanos 13, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Posiblemente, hermanos, algunos de nosotros nos vamos a sentir un poco incómodos debido a que a veces hablamos un poquito de más de los líderes y en especial de los gobiernos, ¿verdad? Pero mire, para quien lo hace, en lugar, hermanos, de pasarnos el tiempo juzgándolos y criticándolos, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pasamos el mismo tiempo que criticamos el gobierno orando por nuestro gobierno? ¿Cuánto hace de eso? ¿O cuándo sucedió? ¿Verdad? Estoy seguro que algunos de nosotros, hermanos, hemos perdido familiares, compañeros de trabajo, amigos cristianos también y seculares por este asunto, ¿cierto? Hace algunos años atrás sucedió, pero creo que no ha pasado del todo. Y hubo mucha pérdida entre familiares, amistades y otro tipo de relaciones. Pero mire, incluso ha habido gente que se ha ido de las iglesias o de la iglesia porque los demás no están de acuerdo con su punto de vista del actual gobierno. Ahora bien, déjenme le explico. No es que yo defienda a la persona que esté en el gobierno, no defiendo a la persona que esté en el gobierno, sino a la autoridad que Dios, como leímos ahorita en la palabra de Dios, sino a la autoridad que Dios ha puesto en el gobierno, la autoridad. ¿Me explico? Así que esta tarde vamos a ver la primera cosa que dice Pablo, ¿verdad? En unas pocas palabras dice, el creyente frente al gobierno. Ese es lo que está
de la manera que está presentando Pablo esto, ¿verdad? Así que, ¿cómo debe de ser la actitud del creyente, hermanos, frente al gobierno? ¿Cuál debe de ser la actitud? Bien, escuche bien, la vida transformada por Dios, mis hermanos, es una vida responsable con uno mismo, ¿verdad? Nos dice que tenemos que ser responsables con la iglesia, tenemos que ser responsables con la sociedad y por supuesto, ¿verdad? Tenemos que ser responsables con la autoridad o el gobierno. Y después nos ponemos a pensar y decimos nosotros, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad frente al gobierno? ¿Cuál es mi responsabilidad frente al gobierno? Mire, en los versos, como estamos viendo ahorita, del 1 al 7 del capítulo 13, Pablo, hermanos, no se quiebre mucho la cabeza, Pablo nos va a explicar de una manera muy clara cuál es nuestra responsabilidad, hermanos. Ahorita ya leímos la palabra de Dios y yo creo que usted ya tiene idea, al menos mínimo como ahorita que leyó estos versículos, este pasaje bíblico, si no, de hecho, antes usted ha recibido una clase, una predicación de estas, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos va a hablar nuevamente como para refrescarnos la mente, ¿verdad? Como una retroalimentación, como para volver a poner los puntos en las íes, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Mire, para empezar, en el versículo 1, dice ahí en la pantalla, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿cierto? Así que una de las cosas que está en el corazón del hombre regularmente es no respetar a las autoridades. Eso es algo que luchamos con eso todo el tiempo, mis hermanos. Quizás unos no, ¿verdad? Quizás uno no, pero creo que la mayoría luchamos un poco con eso. Y decimos, ¿yo qué voy a respetar a este? Es la autoridad, pero ¿yo qué voy a respetar a esta persona? No se lo merece, no se lo gana. Y no solamente voy a hablar fíjese, de los líderes del gobierno, ¿verdad? Voy a hablar de toda clase de liderazgo. De toda clase de liderazgo. Y por supuesto, ¿verdad? También de los líderes de la iglesia. Fíjese, cada año, como todos sabemos, ¿verdad? Todos los que formamos parte de una iglesia, de una congregación, cada año de las elecciones de las iglesias, hay personas que quedan inconformes, ¿verdad? Con algunos hermanos que quedan como líderes. Regularmente así pasa. Y dicen, ¿para qué pusieron esta hermana o este hermano si no saben hacer nada, no tienen experiencia? No los veo haciendo el trabajo. Pero pasa el tiempo y sucede que esas personas, mis hermanos y hermanas, están haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Están haciendo un excelente trabajo. Y esas personas que después que decían, no creo que puedan, terminan diciendo, yo no me imaginaba que pudieran hacer ese trabajo. Algunos otros se callan, pero hay quien reconoce que habló un poco de más. Y dice, yo no me imaginaba que pudieran hacer este trabajo, está muy bueno. Pero yo les digo, hermanos, qué lástima que esas personas estuvieron pensando que estos líderes no iban a poder hacer el trabajo. Cuando el que hace el trabajo es Dios, ¿verdad? Por medio de nosotros. Nosotros somos el medio el cual usa Dios para trabajar. Qué pena que muchas personas estén pensando en la capacidad intelectual o las, ¿cómo decirle? O las cualidades que tiene esta persona para hacer un trabajo. Y están dejando de lado, ¿verdad? Que Dios pone a las personas. Oramos siempre antes de votar. Entonces nosotros debemos de respetar eso, la autoridad. Si esta persona quedó, esa persona no está sola para hacer el trabajo. No lo vea como una persona que dice, esa persona como persona, quién sabe si haga el trabajo. Estamos anulando allí lo que puede hacer Dios con esa persona para hacer el trabajo. Respeto a la autoridad y a los líderes, mis hermanos, ¿ok? Así que Pablo nos dice que respetemos a todas las autoridades, a todos los líderes, no solo a la autoridad o líder que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Porque a veces tenemos favoritos. No solamente a los que nos caen bien, o los que son de nuestro agrado, o solamente por los que votamos, ¿verdad? Por los que votamos nosotros.
Dice, sométanse toda la persona a las autoridades superiores. Así que, ¿cuál es su autoridad superior ahora mismo? Bueno, pudiéramos hablar, ¿verdad? Para dar un ejemplo, como los hijos tienen a sus padres, ¿verdad? Esas son sus autoridades ahorita mismo, ¿verdad? Pero también así los padres tienen a otras personas en sus trabajos que están como líderes de ellos. Y ellos también tienen que respetar, ¿verdad? Y nosotros, todos en general, ¿verdad? Estamos bajo la autoridad de un alcalde, ¿verdad? O sea, de un mayor como el de Los Ángeles, no sé, en este condado, ¿verdad? Estamos bajo la autoridad de un gobernador, de unos asambleístas, senadores, ¿verdad? Incluso de un presidente, ¿cierto? Estamos bajo autoridad y debemos de tener cuidado cómo respondemos ante ellos, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Así que yo tengo esta pregunta, ¿por qué creen que son necesarias las autoridades, mis hermanos? Póngame ahí, póngame su punto de vista o que usted por qué piensa que son necesarias las autoridades. Porque Dios solo está poniendo, mis hermanos, orden dentro de una sociedad. ¿Se pueden imaginar, hermanos, por ejemplo, una universidad sin un rector o un vicerrector, ¿verdad? Una casa sin papá o mamá, sin un papá o una mamá, o una iglesia sin pastor y sin líderes. ¿Se puede usted imaginar qué sería? Sería un desastre, mis hermanos. Todo mundo criticaría al que le conviene, ¿verdad? ¿Verdad? Y haría de todo lo que le viniera en gana, ¿verdad? Así que imagínense nada más si no hubiera autoridades. Bueno, y sigue diciendo Pablo, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Escuche bien, por Dios han sido establecidas. Déjeme le digo, si un pajarito está volando y cae muerto al suelo, hermanos, Dios lo sabe. ¿Usted cree que Él ignora quiénes están como autoridades? Por supuesto que no, mis hermanos, por supuesto que no. A veces me he puesto yo a pensar y digo, Señor, ¿tú has puesto este terrible hombre como líder? ¿Verdad? A veces se cuestiona uno y dice, ¿cómo es que este hombre tan terrible, tan inhumano, tan desalmado, tan sin sentimientos, está ahí y que Dios lo ha puesto como líder? Yo sé que usted a veces se pregunta eso por algunos líderes que tenemos, de rango bajo, medio y alto. Decimos, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer sean líderes y son despiadados? Cuidan una parte para Dios y todos vamos por Él. ¿Por qué? Pues que Él no quiere el homosexualismo, no quiere el aborto, está bien, pero dejamos de ver otras áreas donde está haciendo lo terrible. Por eso a veces se pone uno a pensar eso. Porque a veces nos vamos muchos con que, no, pues es que Él no permite el casamiento entre parejas, los homosexuales y muchas cosas. Pero pierden de vista, no abren su vista y no ven todo lo malo que está haciendo por un lado. Algo terrible, sin sentimientos, sin misericordia. Pero así sucede, hermanos. Eso nos hace pensar a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios ha puesto a esta persona como líder? Déjeme le digo, si pusimos atención ahorita a lo que leímos, hermanos, y si estudiamos en el contexto de la historia que Pablo está escribiendo este libro, ¿verdad? No se olviden que está hablando de Roma. Pablo en ese momento está hablando de Roma. Ahora, ¿sabe usted quién era el emperador en ese tiempo? El gobernador. ¿Usted sabe? ¿Recuerda? Si recuerda, póngamelo ahí, pero me voy un poquito más rápido. Era un hombre terrible, nefasto, perverso y malvado llamado Nerón. Era tan malo, que al menos en México, se oye mal, pero es la verdad, hay muchos perros que les pusieron Nerón. ¿Cómo ve? Al menos ahí en Morelia, Michoacán, de donde yo soy, este hombre alcanzó una fama tan terrible que a los perritos
les pone Nerón. Mi abuelita tenía, yo me acuerdo, tenía un perro café que se llamaba Nerón. Por cierto, me dio una mordida tremenda. Así es que sí era bravo Nerón. Pues bueno, ahí Pablo, hermanos, está hablando de que debemos de respetar las autoridades en el contexto de lo que era Roma en ese tiempo. Y su gobernador o su emperador era Nerón. Era un hombre terriblemente malo. Fíjese, quemó la ciudad para cantar y ver qué se sentía quemándose la ciudad y él cantando. ¿Se imaginan ustedes? Es una locura. Quemó la ciudad para cantar. Mató a muchos de sus familiares muy cercanos. A las mujeres que tuvo, esposas y concubinas, las mató. Mató a sus hijos. Incluso se dice que mató a su madre para abrirle el vientre y ver de dónde había venido. ¿Se imagina usted qué clase de hombre era? Así como le digo. Sin embargo, Pablo está diciendo, debemos respetar las autoridades puestas por Dios. No debemos de temerle al hombre, hermanos. No debemos de temerle al hombre que está como líder. Debemos de respetar la posición que Dios ha dado ahí. Amén. Y Pablo está diciendo, ese hombre está puesto ahí por Dios. Usted va a decir, pero Dios, ¿qué va a poner a gente así de malvada? ¿Cómo es que la va a poner? Pues hermanos, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por muchas cosas que a veces nos suceden en la vida. A veces Dios puede usar este tipo de circunstancias, hermanos, para que nosotros de alguna forma despertemos de cómo estamos viviendo. Y que la iglesia, los líderes, las cabezas de las iglesias brillen como brilló Moisés con Faraón en Egipto, ¿verdad? También un hombre difícil. Imagínense cuántas plagas para que pudiera dejarlos ir. Son cosas que el Señor a veces hace, como le digo, para como decir, hey, despierta, ¿qué pasa contigo? Te me quedas dormido. Así es de que esa es la situación, que a veces es incomprensible para nosotros. Entonces, ¿quiénes tienen que someterse? ¿Quiénes tienen que someterse a la autoridad? Siguiendo con esto de la autoridad. Tenemos que someternos todos, mis hermanos. ¿Y cuál? Le pregunto, ¿cuál debe de ser nuestra actitud de sometimiento? ¿Qué es lo que debemos hacer por la autoridad? Debemos someternos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer por la autoridad nosotros? Aparte de obedecer, usted sabe, todo eso. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Ahí va a aparecer en su pantalla ahorita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así es que, leyendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad frente a los gobiernos que tenemos? Bien, hermanos, orar por ellos. Como le dije en la clase pasada, si usted no ora, no empiece a hacer nada. Lo primero es orar. Asimismo, ¿qué debemos hacer por las autoridades y los gobiernos? Por los líderes. Es orar por ellos, hermanos. Orar. Una iglesia que ora por sus gobernantes, hermanos, es una iglesia que se ha ganado el derecho de pedir cuentas a sus gobernantes. Una hermana o hermano que oran por su pastor se ha ganado el derecho de pedirle cuentas, ¿verdad? Un hombre que ora por su jefe, lo mismo, se ha ganado el derecho de pedirle cuentas de la mejor manera. Pero personas que no oran por las autoridades, ¿se pueden imaginar ustedes? ¿Cuál es su actitud ante la autoridad? No van a responder ni exigir de una manera espiritual. No van a exigir ni pedir nada de manera espiritual cuando llegue el momento, sino que en su momento están exigiendo, ¿verdad? En función de su carnalidad, en función de sus emociones, de las circunstancias, porque no están dependiendo de Dios. Lo están haciendo de manera personal,
con emociones, con situaciones de todo tipo, porque no oran por sus gobernantes. Y Pablo dice, exhorto. La palabra exhorto es como desafiar, como ordenar. No es como decir, voy a orar si me cae bien el presidente, ¿verdad? O el gobernador. Voy a orar si me cae bien el pastor. Voy a orar si el líder me cae bien. No, mis hermanos. Dice por todos los reyes, y el resultado es, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? No lo dice el hermano Magdaleno. Así que si ustedes y yo queremos vivir en paz, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si queremos vivir en paz, quietamente y en paz. Bueno, hacer oración por nuestros gobernantes, como les dije, ahorita les acabo de decir, por los gobernantes y líderes, ¿verdad? Así es que después dice la palabra de Dios, dice que por esto es bueno y agradable delante de Dios hacer esto, delante de Dios nuestro Señor. Hacer todo esto es agradable para nuestro Señor. Así que, ¿qué es bueno y agradable delante de Dios? Otra vez vuelvo a hacer la pregunta. Que usted y yo critiquemos, juzguemos, hablemos mal con adjetivos ofensivos y despectivos a las autoridades. Ya hablamos que lo que le agrada a Dios es que oremos por esas autoridades. Pero yo remarco, ¿verdad? En dado caso que haya personas que se queden como, no estoy seguro. ¿Será que a Dios le agrade que los critiquemos y los juzgamos a esos líderes? ¿Que hablemos mal de ellos? Con adjetivos despectivos, incluso ofensivos. No creo. En absoluto estoy seguro que no. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? Como le dije anteriormente, que oremos por ellos. Debemos orar por ellos, hermanos. En lugar de gastar nuestro tiempo hablando mal de ellos, porque de hecho no hay ningún cambio en esto, mis hermanos. Tenemos una oportunidad cada año de hacer las cosas, o cada 4 años, no sé. Resérvese para ese tiempo y ejerza sus derechos, ¿verdad? Pregunta, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oró por su presidente? ¿Cuándo fue la última vez que oró por su presidente? Ahora, algo más allá. ¿Cuándo ha orado usted por su conversión? Porque de verdad Jesús verdaderamente llegue a su corazón. De verdad, de verdad. ¿Cuándo oró usted porque algún día alguien le pueda hablar de quién es verdaderamente Jesús, como le digo? ¿Sabían ustedes que Pablo de alguna manera le predicó a ese emperador malvado de Nerón? Le habló de su fe al ser juzgado en Roma. Así que él escuchó, ¿verdad? El evangelio en una palabra, o parte del evangelio. Es decir, hermanos, imagínense que cuando ustedes lleguen al cielo y vean a Nerón ahí sentado, van a decir, ¿qué pasó? ¿No que era bien malvado? Bueno, pues escuchó el evangelio. No sabemos qué pasó, la historia no lo dice, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, no pasó de ahí, ¿verdad? Nerón no pasó nada con él. Siempre que yo me acuerdo, siempre de lo que he estudiado, nunca ha sido ningún cambio, ¿verdad? Murió malvado como era. Así es de que, pero ¿qué sucedería? Así tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Con nuestros líderes. No sabemos, si nosotros no oramos, la seguridad es que en nosotros que nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De que alguien vaya, sino nosotros, otra persona le hable de Dios para su conversión, ya sea al presidente, al gobernador, al mayor, a cualquier autoridad. Así que la historia no dice nada, como le digo, de Nerón, pero de alguna forma, ¿verdad? Escuchó el evangelio, pero bueno, así lo dejamos. El punto aquí, hermanos, ya viniéndonos a lo que vamos buscando, el punto aquí es que debemos orar por ellos, por su salvación, hermano. Amén. Tenemos que orar por su salvación. ¿Cuándo hemos orado por la salvación del presidente, del mayor, como le digo? No sé.
Son personas que necesitan nuestras oraciones, hermanos, de verdad, necesitan mucho de nuestras oraciones. Y entre más oremos por ellos, hermanos, como pueblo y ellos como autoridades, nos va a ir mejor, ¿no cree? Amén. Así que continuamos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice bien lo que dice ahí. ¿Por causa de quién? Miren, hermanos, no hay nada más triste, fíjese, que ver a un cristiano haciendo toda clase de cosas, toda clase de maldades, porque está inconforme. Yo sé que todos tenemos derecho de protestar, hacer las cosas que tenemos que hacer para que sean respetados nuestros derechos, pero no hay cosa más triste ver a un cristiano haciendo toda clase de cosas, causando desorden, lastimando los bienes privados, hermanos, lastimando los bienes públicos. Ver a un cristiano haciendo todo este tipo de cosas es verdaderamente terrible. Nosotros somos luz, somos como les he dicho y lo repito muchas veces, nosotros somos, ¿cómo le digo? Embajadores de Jesucristo. ¿Cómo se ve un embajador de Jesucristo rompiendo vidrios, asaltando tiendas, saliendo? Pero la verdad, se entera uno de muchas cosas y ve uno tantas cosas que digo, de verdad duele el corazón. A veces cuando vemos personas cristianas haciendo esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Pablo dice, por causa del Señor, ya sea al rey como superior y a los gobernadores por él enviados para castigo. Usted sabe que la autoridad fue o está puesta, ¿verdad?, para castigo de malhechores, ¿verdad? Y son los que deben de temer. Los que hacemos las cosas bien no debemos de temer. Todo esto es esas autoridades. Imagínese una ciudad sin policías, sin alguien que lleve el orden. Si así suceden violaciones, asesinatos, todo ese tipo de cosas, imagínese usted, ¿verdad?, que no haya gobernadores, no haya policía, no haya un presidente, va a ser un desastre, hermanos. Necesitamos de la autoridad. Amén. Yo sé que todas las personas, todas esas personas tienen su lado oscuro, su manera de pensar o de hacer las cosas, pero nosotros tenemos un Dios, hermanos, al cual pedirle justicia, pedirle que le dé un equilibrio a nuestra vida entre la autoridad y nosotros. Amén. ¿Verdad? Así es que la autoridad está para mantener el equilibrio de una sociedad, mis hermanos. ¿Verdad? Así que entonces quedamos que Dios es el que establece el gobierno, ¿cierto? No por eso también yo me voy a quedar sentado sin hacer nada. Como dijimos anteriormente, la primera cosa que tengo que hacer es orar por ellos, ¿verdad? La segunda cosa es hacer funcionar, poner en función mis derechos de ciudadano, ¿verdad? Por supuesto, porque no para todo vamos a agachar la cabeza, pero hacerlo con respeto al gobierno. Usted respete al gobierno, a las instituciones, ¿verdad? No estoy diciendo, usted cuando va a protestar, lo va a hacer de la manera correcta, como debe de hacerse. Así que esa es la segunda cosa que debemos de hacer, mis hermanos, ¿verdad? Ejercer nuestro derecho ciudadano, porque usted vive aquí, porque vivimos aquí, ¿verdad? Debemos de estar pendientes de lo que está pasando en la política, de verdad. No sé, quizás aquí haya un poco de controversia, hermanos, pero déjeme le digo una cosa. Nosotros debemos estar al corriente de cómo están las leyes, cómo está la política, ¿verdad? Uno de los grandes errores, hermanos, yo como le digo, uno de los grandes errores de la iglesia cristiana, hermanos, es que nunca se involucró en la política. Jamás lo hizo verdaderamente, si es que hubo uno que otro. Y ese es un grave error, hermanos. Quizás alguien diga, bueno, es que la iglesia es la iglesia y el gobierno. Sí, hermanos, pues déjeme terminar y le voy a decir por qué.
Y esto es como una especie de engaño del diablo, hermanos, de Satanás, como distrayéndonos. Hey, no entres ahí, tú sigue con lo tuyo. Mire, por eso hay hombres en el gobierno, hermanos, que son ateos, que son homosexuales, que no aman a Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos están o estamos dormidos o preocupados por construir muros para estar encerrados en los templos, hermanos. Cuando deberíamos de haber hombres de Dios en la política, así lo veo yo. En el arte, en el cine, no veríamos ese arte tan sucio, esas películas tan sucias, ¿verdad? En la literatura, que también la literatura está comiéndonos a los jóvenes, ¿verdad? En las universidades. Nos hemos dormido con esos asuntos. Lamentablemente la iglesia tuvo un concepto erróneo, hermanos, en el siglo pasado. Creían firmemente que los hombres no deberían de prepararse para hacer eso. Y Pablo está hablando de esto, que debemos de estar ahí. Debemos de estar ahí, hermanos. Muchos no comparten quizás esta manera de pensar, pero estamos metidos en serios aprietos. Estamos confiando en Dios, pero recuerden, Dios hace lo que tiene que hacer, pero nosotros también no nos podemos quedar sentados ahí. Tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora sí, como decimos en México, nos estamos dejando comer el mandado. Pongamos cuidado en eso, hermanos. El versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Versículo 2 del capítulo 13. Permítame, ahorita va a aparecer en la pantalla. El versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermanos? ¿Qué es los que resisten? ¿Qué pasa con los que se resisten a esto? Ganan condenación, hermanos. ¿Hay consecuencias por eso? ¿O acaso, hermanos, no hay alguna consecuencia por criticar a la autoridad? ¿Por hacer malas cosas? Claro que sí hay consecuencias, por supuesto. Lo que está diciendo aquí es, irás a la cárcel si haces algo que está en contra de la ley. Bueno, en primera estamos desobedeciendo la palabra de Dios, y en segunda, si no hacemos caso y hablamos y hacemos lo malo, porque no creemos que la autoridad o los que la ejercen sentimos que no es lo correcto, pues la espada, como dice ahí en uno de los versículos, creo que es el 5, ¿verdad? Es la ley, tiene la ley para contra nosotros. ¿Y qué va a pasar? Pues si no hacemos caso vamos a ir a la cárcel, ¿verdad? Porque estamos en contra de la ley. Mire, aquí vamos a hablar ya ahorita del, hermano, creo que es el versículo 6 y 7. Leamos los versículos 6 y 7, hermanos, del capítulo 13. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿verdad? Así es que quiero también que vayamos a Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Hablando de impuestos, ¿verdad? Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, estamos hablando de Pedro y Juan, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es lo que le están diciendo, ¿verdad? A Pedro y dice, aquí Hechos, hermanos, como leímos, nos dice cuándo debemos de desobedecer a las autoridades. Porque sí, hay una parte donde nosotros nos vamos a poner rebeldes, donde no los vamos a obedecer, pero ¿debido a qué o por qué vamos a desobedecer la autoridad que Dios ha puesto ahí? Entonces, ¿cuándo es cuando debemos desobedecer? Es una pregunta, en otras palabras. Cuando nos digan, no oren, no lean la Biblia, cierren los templos, ya no entreguen tratados, folletos en la calle para evangelizar. Ahí es donde debemos desobedecer, hermanos. Cualquier autoridad, porque primero está Dios. Amén.
Porque ellos dijeron ahí, si se fijaron, si leyeron en los versículos, dice, no hablen más de Jesús, prácticamente les están diciendo. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Desobedecieron esa orden y hablaron de Jesús. No importara las consecuencias. Así debe de ser con nosotros. Es la única manera o la única forma cuando debemos de desobedecer las autoridades, ¿verdad? Cuando nos prohíban orar, congregarnos, que nos tengan los templos cerrados, todo eso, ahí es cuando no, pues, no, aquí sí no. Así que esta es la única razón por la que ustedes y yo, hermanos, debemos enfrentarnos a los gobiernos, de verdad. Y es lo que está pasando actualmente en este país, ¿verdad? Ya hemos visto una que otra cosa como ahora para reabrir las iglesias, no fue tan fácil. Hay mucha gente que empieza a despertar y ahora dice, pues, ¿qué está pasando? Están abriendo bares, están abriendo aquí y allá, y la iglesia no, están abriendo peluquerías. ¿Y la iglesia cuándo? Por ahí van encaminadas las cosas, ya mucha gente está despertando a eso, ¿verdad? Que espero que no sea demasiado tarde. Por supuesto, creo que no. Cuando hay leyes en el gobierno, hermanos, fíjese, es el despertar, es ver cuando hay leyes en el gobierno que han decidido, ¿verdad?, apoyar, ¿verdad?, el matrimonio homosexual en todo el país. Entonces así empezamos a decir, bueno, estaba dormido, ¿qué pasó? Estamos recién despertando, hermanos. Recién estamos despertando a todas estas cosas. Como le digo, vamos un poco atrás. Nos hemos dado cuenta que no tenemos hombres influyentes en el gobierno. Eso es lamentable. Tenemos que preparar e instruir a los jóvenes que tengan una visión más amplia del mundo. Yo sé que Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar, hermanos, en la vida cotidiana, la vida diaria. Debemos abrir espacios para predicar el Evangelio. Desobedecemos cuando las autoridades nos prohíben que hagamos lo que Dios nos ha pedido. Cuando nos prohíben leer la Biblia, cuando nos prohíben congregarnos, desobedecer, como lo hacen las personas en China, ¿verdad? Usted sabe, una situación difícil, ¿verdad?, para las personas cristianas en China. Ellos, a pesar que en China tienen prohibido tener una Biblia, tienen una Biblia, leen la Biblia, no nada más la tienen llena de polvo, estudian la Biblia, tienen reuniones de oración, tienen reuniones de alabanza, pero lo hacen en secreto, por supuesto, porque es peligroso, verdaderamente peligroso. En Medio Oriente está prohibido ser cristiano, es prohibido ser cristiano. ¿Y qué me dice de Corea del Norte? Si usted es cristiano, está sentenciado a muerte. Así de fácil, en Corea del Norte. Si usted es cristiano, en cualquier momento puede perder la vida. Bueno, la vida aquí, ¿verdad? Porque si pierde la vida en el nombre de Jesús, usted sabe a dónde va. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué hacen esto todas estas personas? Porque son personas que aman a Jesús y lo siguen. Y siguen haciendo lo que tienen que hacer. Así es que no es que van contra el gobierno, ¿verdad?, y lanzan las Biblias y rompen los vidrios. No, hermanos. Ellos solamente, ¿saben qué hacen? Mantienen su intimidad con el Señor. Dejémonos de pensar que cuando hacemos todo ese tipo de cosas nos van a escuchar. No digo que no haya protestas, hay que hacerlas y de la manera adecuada. Pero hay de maneras a maneras, ¿estamos de acuerdo? Así como le digo a estas personas, siguen teniendo su intimidad con Dios, su relación con Dios. Sea quien sea que te pida, hermano o hermanas, que hagas algo en contra de Dios, no lo hagas. Porque a veces nos invitan a hacer cosas que la verdad, en el furor, en el momento, en la situación, decimos, sí, vamos. Tengamos cuidado, hermano. No hay cosa más terrible que ver un cristiano haciendo desorden, rompiendo y destruyendo la propiedad privada y del gobierno. Miren, hermanos, hay iglesias cristianas apoyando el aborto. Fíjense nomás, hasta dónde hemos llegado. Hay iglesias cristianas que están apoyando el aborto. ¿Se pueden imaginar eso? Yo no sé, no tengo idea. ¿Estarán leyendo la palabra de Dios? Porque de qué otra manera, yo no me puedo explicar cómo pueden apoyar esto. Hay iglesias que apoyan el matrimonio homosexual, eso pues ya lo sabemos. Ya está aprobado. Incluso, hermanos, dentro de sus congregaciones, un hombre homosexual puede predicar la palabra de Dios, la Biblia. De verdad. No sé qué va a predicar, pero ya está aprobado.
Esto es triste, verdaderamente triste. Pero, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque nosotros, hermanos, los cristianos, estamos dormidos en estos asuntos. Tenemos que despertar. Dios respalda la ley y el orden, claro, pero rechaza la pecaminosidad de las autoridades, hermanos. Así como apoya la ley, la respalda, también rechaza la manera pecaminosa como hacen las cosas. Así que, ¿qué dice el versículo 6 y 7? Leí uno por otro, hermano, me equivoqué, pero no, vamos a pasarlo ahorita. Los versículos 6 y 7, así pasa, ¿verdad? Como dicen, estamos en vivo. Di esos versículos 6 y 7 hace rato, pero no los que iban ahí. Bien, ahora los vamos a leer otra vez. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, ¿verdad? Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora viene la pregunta esta, ¿verdad? ¿Quién de ustedes verdaderamente está pagando sus impuestos? La pregunta, ¿quién de ustedes está o está debiendo los impuestos? No sé. Bueno, vamos a ponerle. ¿Quién de ustedes está debiendo los impuestos? Es más fácil. Creo que la mayoría los pagan. Bueno, hermano. Algunos hermanos hacemos todo lo posible para no pagar los impuestos. Algunos, no todos, ¿verdad? Algunos decimos, ¡ay, los impuestos! Buscamos cómo alterar los números para no declarar lo correcto, ¿cierto? Eso no es correcto, dice Pablo. Hay que pagar los impuestos, hermanos. El cristiano debe de ser la persona que está al día con los impuestos. Al día. O sea, bueno, al año, ¿verdad? Que no le debe nada al gobierno. Y no solamente al gobierno, sino que paga su luz, paga el agua, paga su teléfono. Tiene todo pagado. El teléfono, sin duda, es una seguridad que sí lo paga. Porque puede dejar de comer y de lo que sea, hasta con una vela alumbrada, aunque no pague la luz, pero el teléfono lo va a pagar. Así que, bueno, es lo que debe hacer el cristiano, hermanos. Pagar sus impuestos, no deberle nada al gobierno y así mismo pagar su luz, su agua, su teléfono, tener todo pagado. Como les dije anteriormente, así seremos luz, hermanos, ¿verdad? Así seremos de buen testimonio para los demás, ¿cierto? Mire, permítame decirle esto, como cristianos tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hablando de impuestos. ¿Sabían que Jesús pagó sus impuestos de alguna forma? ¿O en algún momento los pagó? Ahorita vamos a ir a la palabra. Él no dijo, no tengo para pagarlos cuando se los pidieron. Soy Dios, hice todo el universo. En sí soy dueño de todo, ¿cómo me vas a pedir impuestos a mí? Si todo es mío. ¿No? Siendo el dueño de todo el universo, pagó sus impuestos. Mire, vayamos a Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. Mateo 27, versículos del 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es cuando le cobraron el impuesto de la iglesia de ahí. Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, Jesús le habló a Pedro, ¿qué te parece, Simón Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, Señor. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? O sea, los hijos no pagan impuestos. Y dice, sin embargo, Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, Pedro, y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En otras palabras le está diciendo, paga el impuesto, Pedro, págalo, no importa. No tenemos que hacerlo, pero págalo para no ofenderlos. La palabra de Dios dice ahí, paga para no ofenderlos, para no dar mal testimonio, ¿verdad? ¿Estamos dando mal testimonio con los impuestos, hermanos? Porque de eso se trata la clase.
No estoy haciendo ninguna auditoría ni... Hermanos, debemos ser personas de buen testimonio, de respeto como hijos de Dios, como buenos cristianos. Amén. Así que, para terminar, hermanos, déjenme le digo, la iglesia y las autoridades son establecidas por Dios. Cada una de ellas tiene su respectiva misión. El gobierno y las autoridades por un lado, y nosotros tenemos nuestra misión. Dios las estableció. Cada una de ellas tiene su respectiva misión. Y es responsable cada una de ellas ante el Señor por el cumplimiento de sus funciones. Nosotros, por parte de la iglesia, nosotros somos responsables por el cumplimiento de nuestras funciones, hermanos. Así como el gobierno, los líderes que hacen bien, bien, y los que hacen mal, Dios se va a encargar de ellos también, ¿verdad? La autoridad civil fue ordenada por Dios, como se lo estuve diciendo durante toda la clase, y tiene el poder de administrar justicia, lo cual ha sido delegado por Dios para con ellos. De modo que cuando un gobierno se adjudica autonomía, que dice, yo ahora tengo el poder, ¿sí? Autonomía, se separa, se convierte en un usurpador de la autoridad de Dios, porque Dios estableció, ¿verdad?, la autoridad ahí. Pero si uno de los funcionarios se quiere abrir un lado y conseguir su autonomía, hacer lo que él quiera, está usurpando la autoridad de Dios, no está ejerciendo la autoridad de Dios. Así que, hermanos, nosotros los cristianos debemos de sujetarnos a la autoridad, al gobierno, ¿verdad? En tanto, este gobierno, como hablamos, no contravenga, o sea, no vaya en contra de las leyes de Dios. Gracias, hermanos. De verdad, tenía muchas ganas de compartir con ustedes esta clase. Para mí ha sido de mucha bendición. En un momento hice una clase, ya había hecho una clase el fin de semana de este tema, pero a veces el Espíritu Santo de Dios pone inquietud en uno y, hermanos, sentí que no era la clase que tenía que darles. Era referente al mismo tema, pero necesitaba algunas cosas que esa clase no tenía. Y volví a hacer esta clase, otra vez con la ayuda de Dios. Y por eso me siento contento, porque el Señor está guiando mis pasos. Pude ahorrarme el trabajo de hacer otra clase quedándome con la que ya había hecho, pero de verdad, no sentí que fuera lo que tenía que darles a ustedes. Pero sé que esto viene de Dios, hermanos. Estuve orando y sé que viene de Dios y me siento contento. Me siento contento con esta clase y espero que así como fue de bendición para mí, sea de bendición también para ustedes. Recuerden, hermanos, somos el ejemplo. Nosotros debemos de mostrar a Dios en cada una de nuestras acciones. Reflejar a Dios en cada cosa que hacemos. No nos dejemos llevar por la turba, hermanos, por todo lo que la gente a veces trae en su mente y en su corazón. Porque la mayoría de las personas que te invitan a hacer lo malo no son personas que oran por su gobierno, por sus autoridades, por la policía, por todo eso. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros sabemos, si lo invitan antes de hacer cualquier cosa, mis hermanos, por lo que estamos viviendo, más que nada, ¿verdad? Me enfoco en eso, ore. Yo le puedo asegurar que el Señor le va a decir qué tiene que hacer. Incluso si tiene que ir o no tiene que ir, pasivamente o no, ore. El Señor no vaya sin orar, o si el Señor le dice quédate, quédese. ¿Por qué le estoy diciendo de la clase? Que hice 2 clases. Por eso, porque el Señor me hizo sentir que no era la clase que tenía que dar. Y dije, no la doy. Trabajé todo el fin de semana con esa parte de la semana, porque la trato de hacerla pronto y estudiarla. Dije, Señor, está bien. Oré, me dijo, otra clase. Así mismo, hermanos, esto es algo que no iba a tener nada de malo si le daba esa clase. Estaba bien, pero el Señor me puso en el corazón que si no te sientes bien, no la des. Mayormente, hermanos, si a ustedes le invitan a algo, a alguna protesta o a infringir la ley porque sentir el derecho de que las cosas no se hacen bien,
Ore, busque de Dios. Como hijo de Dios, busque de Dios. Él le diga qué hacer. Amén. Los espero, hermanos, el próximo miércoles a las 7 de noche, a las 7 de la noche, como cada miércoles, para estudiar la palabra de Dios, que es la que estábamos dando como escuela dominical, pero lo estamos dando el miércoles. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, bendito seas, Señor, bendito seas por esas autoridades que pones en nuestras vidas, sobre nosotros. Porque ¿qué sería de nosotros sin la autoridad? Pero asimismo te pido, Señor, que tú hables a estos hombres, estas mujeres que están en la parte alta, ¿verdad? Rigiendo como ley, como gobierno, como autoridad, Señor. Dale luz en su mente de hacer lo bueno, que busquen siempre cómo beneficiar a las personas que los han puesto ahí. Por supuesto, tú has establecido esto, pero que tengan una visión más amplia de las necesidades del pueblo, ¿verdad? Que no piensen que pueden siempre abusar de las personas, porque por eso suceden las cosas que suceden, por esos abusos. La autoridad o el gobierno que busca su autonomía, por eso suceden las cosas, se salen de control, porque el hombre trata de hacer lo que él cree que es correcto y siempre va a cometer errores. Pocos aciertos, muchos errores. Te suplico en esta noche, en esta tarde, Señor, que alguna persona vaya y les hable de ti. Ayúdanos a que cualquiera de nosotros podamos hacerlo, Señor, porque es necesario que ellos conozcan de ti, para que también sean salvos conociendo de ti. Gracias por esta clase, bendice a mis hermanos. Dale salud a cualquiera que esté enfermo, Señor, tú estás ahí para consolarlo, para ayudarlo, pero también para levantarlo de donde esté. No importa de qué esté enfermo, si está enfermo físicamente, yo puedo testificar cómo me levantaste a mí prácticamente a las garras de la muerte. Así es que nadie pierda la fe, que nadie de mis hermanos pierda la fe en ti, que tú puedes hacer todo. Así mismo al que está moralmente enfermo, al que está sufriendo necesidad por falta de trabajo, bendíceles con un trabajo, Señor. Necesitamos seguir adelante. Así es que gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.